En este video vamos a hablar de lo que es una función inyectiva. Vamos a trabajar vía su definición y tratar de entender cómo determinar si una función es inyectiva, de una perspectiva gráfica y desde una perspectiva algebraica. Iniciemos. Primero recordemos que para una función, todo el tiempo estamos trabajando en caso de funciones reales, tenemos nuestra función f definida de algún subconjunto de los reales en otro subconjunto de los reales. Nosotros vamos a decir que la función es inyectiva si cumple una condición muy sencilla, y es que tomamos un número x1 diferente a un número x2, entonces f de x1 es distinto a f de x2. Esta de acá es la definición o la condición que uno debe comprobar para hablar de que una función sea inyectiva o 1 a 1. Es un término que también se utiliza. Notarlo acá. Es equivalente a decir que la función es 1 a 1 o inyectiva. Son dos términos equivalentes, pueden usar el que más les quede cómodo. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Lo que me está diciendo es, siempre que yo tenga dos números distintos, voy a tener dos imágenes distintas. Otra forma de mirar es que si tengo dos, que nunca va a repetir una imagen. Yo no puedo tener dos valores a los que le voy a asignar la misma imagen. Eso es lo que me está pidiendo la inyectividad. ¿Y cómo se comprueba esto algebraicamente? Pues revisándolo vía ecuaciones. Vamos a ver un par de ejemplos. Ejemplo 1. Trabajemos con f de x igual a 1 sobre x menos 2. Vamos a rectificar si esa es una función inyectiva o no. ¿Cómo verifico yo si esta función es inyectiva? Otra manera de verificar, bueno, o la manera que usualmente se utiliza para verificar si una función inyectiva es inyectiva o no, vamos a anotarlo acá a la derecha, es resolviendo la ecuación f de a igual a f de b. ¿Y de dónde sale esto? Porque recuerden que esta condición de la inyectividad lo que me está diciendo es que no puedo tener dos valores distintos con la misma imagen. Entonces, si yo resuelvo esta ecuación, ¿debería llegar a qué? A que A tiene que ser igual a B. Porque si fueran distintos o hubiera la posibilidad de un tercer valor o de un segundo valor distinto, la función ya no sería inyectiva. Entonces, esto es una manera equivalente de definir lo que es una función inyectiva. Estas dos expresiones son equivalentes y uno trabaja con la que más quede cómodo. Sin embargo, a nivel algebraico se utiliza la que está en verde para comprobar eso. Y vamos a comprobarlo. Entonces, vemos f de a, vamos a dejarlo en azul para no perdernos, f de a igual a f de b. ¿Quién sería f de a? Estoy tomando a como una constante arbitraria, entonces en este caso me quedaría 1 sobre a menos 2 igual a 1 sobre b menos 2. Y esta es la ecuación que debo resolver. ¿Qué cosas debo tener en cuenta acá? Ni a ni b pueden ser 2. ¿Por qué? Porque estos valores deben pertenecer al dominio. x1 y x2 deben pertenecer al dominio para que tenga sentido evaluarlos en la expresión. Entonces, ¿de acá a qué llego? Pues si 1 sobre a menos 2 es igual a 1 sobre b menos 2, pasemos a multiplicar. Entonces yo tendría que 1 es igual a menos 2 dividido b menos 2. ¿Y de aquí qué puedo hacer? Bueno, pasemos a multiplicar el b menos 2. Entonces yo tengo b menos 2 igual a menos 2. Puedo sumar a ambos lados 2. Y entonces, ¿a qué llego? A que a es igual a b. ¿Sí? Observen cómo partí de f de a igual a f de b. Y llegué a que a tiene que ser necesariamente b. No hay ninguna otra alternativa. Entonces, f de x igual a 1 sobre x menos 2 es 1 a 1. O inyectiva. Veamos un ejemplo en el que no son inyectivas. Vamos a tomar un ejemplo más sencillo aún. Trabajemos con e de x
hago esto un poquito más grande, igual a x cuadrado más 1. Y entonces resolvamos lo mismo. ¿Qué pasa si yo tengo g de a igual a g de b? Obtendría a cuadrado más 1 igual a b cuadrado más 1. De ahí tengo que a cuadrado es igual a b cuadrado, pues resto 1 a ambos lados. Y si a cuadrado es igual a b cuadrado, tengo dos maneras de resolverlo. Voy a utilizar las siguientes. Entonces, a cuadrado menos b cuadrado igual a 0. Y entonces tengo a menos b por a más b igual a 0. Recuerden que este de la izquierda es una diferencia de cuadrados. Y de ahí que tengo. Entonces, a es igual a b o a es igual a menos b. ¿Y cuál es el problema? Que yo partí de g de a igual a b y llegué a que hay dos posibilidades. Como existen dos posibilidades, ya puedo asegurar que la función no es inyectiva. No es inyectiva. Y de esta forma es como podemos comprobar esto algebraicamente. Si llegamos a que existe más de una posible respuesta, no va a ser inyectiva nuestra función. Para terminar, la manera gráfica de rectificar si una función es inyectiva es trazando rectas horizontales. Voy a trazar acá una función inyectiva y del otro lado, en azul, una que no sea. Lo que hago es tomar rectas horizontales y si mi recta corta en más de un punto, la función ya no es inyectiva. Observen que la función de la derecha solo la está cortando en un punto. Siempre que yo pase, solo va a haber un punto de corte. Entonces, a la de la derecha puedo decir que es inyectiva. Y la de la izquierda, cuando la cruce, va a cortar en dos puntos. Es decir, no va a ser inyectiva. Esta a la derecha, no inyectiva. Y la de la izquierda es inyectiva. Espero que les haya quedado claro. Y eso es todo por ahora.